Hola, ¿cómo están? Me encanta compartir con ustedes y en esta oportunidad pues vamos a hacer referencia a los valores que es un aspecto fundamental para el éxito organizacional. Las organizaciones van constituyendo su cultura a partir de los valores que sus integrantes van exhibiendo a partir de su comportamiento de manera cotidiana. Y pudiéramos comenzar esta disertación haciendo referencia a cuál es la importancia de considerar lo que la gente piensa en las organizaciones. Pudiera ser que este mecanismo se constituya en una fuente para incorporar valor y eso podría ser lo que va a marcar la diferencia. Quiero hacer referencia a una historia dada a principios de este siglo en Microsoft. Microsoft tiene una colaboradora interna quien se encargaba de alguna manera de indagar un poco qué es lo que las nuevas generaciones querían hacer y qué es lo que las nuevas generaciones les importaba. Esta señora de apellido, de nombre Tammy Savage, lo que hizo fue que en algún momento comenzó a reunir a un grupo de jóvenes que pertenecían a lo que se conoce como la generación millennials en sus diversas categorizaciones. Recordemos que es la generación que data de 1980 para acá. Ese grupo de personas pues que nacieron casi que pudiéramos decir que en mucha vinculación con todo lo que tiene que ver con esta era digital. Ella lo que hace es que, bueno, sencillamente reúne aproximadamente a unas cuantas personas, unos cuantos jóvenes, unos cuantos bastante, aproximadamente más de 100 jóvenes, y los invita a un restaurante, o sea, en un ambiente bastante distendido, a los efectos de que ellos pudieran sentirse en confianza y compartir con ella un poco la inquietud o el disparador que ella les ofrecía como interrogante. Y era, bueno, ella les pregunta, bueno, ¿y qué es lo más importante para ustedes en lo que ustedes pudieran considerar un trabajo ideal? ¿Qué sería lo que ustedes valorarían más? Y al principio, bueno, quizás los más espontáneos comenzaban a responder de una manera bastante ligera y bueno, eso dio cabida a que todos se sinceraran y que de alguna manera todos pudieran responder. Ella al principio se queda sorprendida porque, bueno, las respuestas que ellos en algún momento comenzaron a ofrecerle como posibilidad eran preguntas que para ella, eran respuestas, perdón, que para ella, bueno, de alguna manera le parecían como un tanto vinculadas a lo cotidiano, bueno, que pudieran tener buenas relaciones con sus compañeros, con su líder, que eso les pudiera permitir su trabajo, pues tener una vida personal adecuada, con un horario flexible, y bueno, hasta que uno de los chicos levanta la mano y con absoluta seguridad le dice, bueno, y yo, o sea, para mí lo más importante probablemente es que tenga en mi trabajo apoyo de equipo, apoyo moral, libertad para hacer lo que yo crea que pueda incorporar en mi trabajo, por supuesto en el marco de los lineamientos organizacionales, pero donde yo tenga posibilidad de incorporarme. Y cuando este chico golpea así, luego le dice a ella, es que yo no quiero perder nunca la idea infantil de que yo puedo cambiar el mundo y yo quiero que eso permanezca conmigo. Cuando él dice eso, pues los otros chicos se quedan un poco impactados y inmediatamente comienzan pues a aplaudirlo porque fue una expresión que de alguna manera identificó al resto de los demás. Cuando ella escucha esta expresión, que entonces esto dio cabida que todos los demás comenzaran a exponer sus puntos de vista, pero un poco más sinceros, mucho más vinculados con lo que es la tendencia de que ha marcado estas nuevas generaciones. Bueno, entonces esto a ella le pareció muy bueno
porque era, de alguna manera guardaba relación con lo que ella venía teniendo como resultado de sus investigaciones, en donde lo que ella había observado es que para estas nuevas generaciones les importa mucho la posibilidad de que se les permita ser, de que se les permita de alguna manera incorporar valor agregado, y a partir de la participación, donde no haya el temor a que solo puedo hacer lo que el líder dice, etcétera, etcétera. ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Este texto lo refiere Stephen Robbins en uno de sus textos, donde hace referencia a la importancia que tienen los valores y la cultura organizacional que se va generando a partir de esos valores. Entonces, en materia de cultura organizacional, pues se ha venido trabajando muchísimo y hay muchísimos autores que la definen de diversas formas, pero pareciera que la cultura está considerada como esos rasgos que de alguna manera comparten las empresas y que tienen que ver, y esos rasgos vienen de los valores, las creencias, las actitudes y las conductas que los integrantes comienzan a compartir, y cuando esto se comienza a dar de una manera coherente, frecuente, forma parte y comienza a formar parte integral de los seres humanos que la integran. También hay quien ha definido la cultura y dice que bueno, es equivalente a la personalidad de una organización, que toda organización a través de su cultura lo que hace es que expresa lo que ella siente, lo que piensa y lo que actúa. Es decir, si tiene en su sentir alta valoración, por ejemplo, por su cliente externo, por agregar valor, bueno, eso va a ser lo que se va a estar observando a través de sus comportamientos. Y también hay quien define la cultura como ese conjunto de personas, pero que de ellas se denota su ética, los derechos laborales que de alguna manera se van ofreciendo para que la gente esté de acuerdo y esté satisfecha internamente, hasta la estructura organizacional. Si vemos, y aquí, si observamos, por ejemplo, una estructura organizacional con muchos niveles de decisión versus estructuras organizacionales más achatadas, más planas, nos vamos a dar cuenta que lo importante dentro de esa cultura que la identifica es la manera de operar, con respuestas mucho más rápidas o mucho más lentas, y eso la define como organización. Al final, todas las organizaciones se identifican con unos comportamientos que las caracterizan y el mercado es capaz de observar, y los usuarios finales ese desenvolvimiento. En este sentido, pudiéramos decir que los valores constituyen ese cimiento sobre el cual descansa todo éxito, tanto personal como organizacional. Una persona con unos valores, por ejemplo, éticos, valores vinculados a responsabilidad, valores vinculados a la valoración del otro, a la colaboración, a la cooperación, sus resultados personales van a tener mucho que ver con eso que valora. Y las organizaciones que están integradas por seres humanos hacen lo propio. Para las organizaciones, sus comportamientos son la consecuencia de las personas que la integran. De allí la importancia de este tema. Y de ahí la importancia de fijar espacio y fijar importancia a los procesos de selección. Fíjense que los autores también lo dejan muy claro. No hay valores probablemente ni buenos ni malos. Es decir, cada quien valora lo que valora. No obstante, desde el punto de vista social, como consenso, universalmente pues se ha llegado a el acuerdo de que hay conductas que definitivamente más hacen daño que beneficio a una determinada sociedad. Y de allí que ha venido dándose cierto consenso a nivel de las disposiciones y los organismos multilaterales a los efectos de alguna manera de preservar esas conductas que en todo caso ya pues el ser humano ha venido estudiando desde hace mucho tiempo y que las valora como las conductas ideales para un desenvolvimiento de convivencia saludable. Entonces,
venimos que de la cultura, o la cultura viene sustentada por los valores. ¿Y qué son los valores? Este autor dice que los valores son la convicción o creencia estable. Fíjense bien, una creencia es una incorporación que en un momento determinado, a partir de mi experiencia con el medio ambiente, comienzo a incorporar y de alguna forma a partir de la frecuencia, de la vinculación de ese hecho, conducta o valoración que pueda estar haciendo de algo, se va constituyendo en una creencia. Por ejemplo, el pensar que agredir a otra persona no es bueno, es una convicción, es una creencia que se va formando a partir de la vinculación de todo ser humano con su medio ambiente, desde la casa, el colegio, las disposiciones legales, las normas universalmente pautadas, etcétera, etcétera. Bueno, esa convicción o creencia estable está relacionada con un determinado modo de conducta o una finalidad existencial, es decir, que nos es inherente a nuestra propia convicción de vida y que se categoriza como que es personal o socialmente preferible a su modo opuesto de conducta o a su finalidad existencial contraria. Es decir, si yo pienso que matar es malo, el contrario sería matar es bueno. Entonces los valores siempre van a estar, pareciera, que en esa doble mirada, es decir, es posesionarme en uno de los dos extremos que de alguna manera van a estar determinando esa creencia, esa convicción va a estar determinando mis comportamientos en la vida, y otros van a ser capaces de verlo de manera fácil, de manera frecuente, porque forma parte de mis creencias. Ahora bien, vamos a ir mirando un poquito cómo se va pasando, cómo va esa secuencia de lo que es esa creencia hasta el resultado, visto esto en términos organizacionales, de lo que entonces constituye la cultura de una organización. Entonces comenzamos con las creencias, que bueno, son esas estructuras de pensamiento, como ya les decía hace un momentito, elaboradas y arraigadas a lo largo de nuestra vida y que nos sirven para explicar la realidad de cada persona. Es decir, si tú me preguntas por qué soy creyente de Dios, bueno, tendría miles de razones para podértelo explicar, pero si tú le preguntas a una persona por qué eres creyente de otra creencia religiosa absolutamente válida y absolutamente o sea, genuina, también te va a tener infinitas razones. Entonces lo que nosotros vamos creyendo, lo que nosotros incorporamos como creencia, es parte de lo que nuestra estructura de pensamiento se va conformando a lo largo de nuestra existencia, y que de alguna forma entonces lo que hacemos es que si ellas permanecen y perduran, vamos dándoles sustento y explicación. Así también el ser humano a lo largo de su vida cambia muchísimas creencias, bien sea por comprobación, porque vivió una determinada experiencia que determinó lo contrario, etcétera, etcétera. Pero estas cosas pues son humanas, esto nos ocurre. O sea, por ejemplo, una creencia pudiera ser creer que respetar a mi interlocutor es importante. Entonces, bueno, puede ser que para una persona creer eso es parte de su cotidianidad, pero pudiera ser que para otra persona no tiene la misma creencia. Derivado de las creencias, entonces se van constituyendo los valores, que es lo que comienzo a incorporar como una convicción que voy asumiendo a lo largo de mi vida. Y el incumplir yo esa creencia de ir en contra de mis valores me ocasiona a mí como individuo sanciones internas relacionadas con la culpa. Es decir, si una persona piensa que robar es malo, en un momento determinado lo hace, esa persona está plenamente consciente
de que lo que está haciendo no está bien. ¿De acuerdo a quién? A sus creencias y a lo que hasta ahora había venido valorando. No le ocurre igual a una persona que no tiene esta creencia y que no ha sustentado este valor como, o sea, honestidad, por ejemplo, como valor, impecabilidad en su actuación como valor. Pero también, ¿qué ha pasado en el mundo? Que esos valores se vienen constituyendo como normas sociales. ¿Por qué? Porque el mundo tuvo que comenzar desde, bueno, desde muchísimo tiempo atrás, desde los filósofos griegos, desde esa historia que nos comienza a dar cuenta documental de lo que era bien visto, lo que era mal visto, y comienzan a establecerse una serie de pautas acordadas que hoy se han venido perfeccionando a través de ciertos organismos multilaterales que de alguna forma dan cuenta de lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Estas normas también están sustentadas por los énfasis legales de los juristas que de alguna manera también han tenido que trabajar mucho al respecto para ir determinando lo que es aceptable socialmente y lo que no es aceptable socialmente. Entonces las normas pues sencillamente son esas reglas de conducta que están consensuadas y su incumplimiento ocasiona sanciones externas, es decir, multas y en otros casos hasta prisión, a diferencia de las normas, las sanciones internas que están vinculadas a la culpabilidad. Entonces vemos cómo lo que internamente yo comienzo a valorar, cuando externamente en una sociedad eso se ha valorado y se incumple, pues tiene entonces unas sanciones ya mucho más explícitas y observables por todo el mundo. Y de ellas deviene lo que son las actitudes. Y las actitudes no es otra cosa que una tendencia evaluadora o evaluativa que hago yo como ser humano desde el punto de vista positivo o negativo respecto a algo, a una persona, un hecho, una cosa, algo, que me permite de alguna manera a que me agrade o que me desagrade. Entonces, por ejemplo, pudiera ser en el ejemplo que estamos manejando de creer que respetar al otro es importante, una actitud pudiera ser que cuando yo observo eh, alguna situación positiva o negativa, yo me muestre en agrado o desagrado respecto a esa persona, por ejemplo, que respetó o irrespetó al otro. Voy a tener una actitud de agrado o desagrado. Pero eso no se queda allí, sino que usualmente se expresa en una conducta. Y la conducta es la expresión de comportamiento que ya comienza a ser observable. Entonces, si observo que una persona saluda a otra respetuosamente, lo voy a denotar y me va a agradar. Pero si veo que ocurre lo contrario, seguramente también lo voy a estar denotando en mi corporalidad el desagrado. Y de allí, entonces, bueno, el resultado sencillamente es la evidencia que se corresponde con algo que de alguna manera, me guste o no, está allí. Es decir, es comprobable, es medible, es observable. Y eso es lo que en términos organizacionales es el resultado de una cultura. Entonces, fíjense, cuando en una organización se han venido trabajando de manera persistente, no solamente desde el discurso, sino desde la evidencia, desde las creencias, el énfasis en el arraigo de los valores, en las normas que esa organización de alguna manera tenga claramente definidas y claramente compartidas. Y que está observando cómo se está dando esto, cómo se está incorporando esto en los miembros de una organización a través de sus actitudes, a través de las conductas, de los comportamientos observables y cuál es el resultado. Fíjense que, por ejemplo, un resultado en esto podría ser cómo el mercado objetivo, el usuario final o el cliente de alguna manera evidencia, reconocimiento de que un determinado valor está presente o sencillamente está ausente. Y esto no es mágico, las organizaciones tienen que trabajar muchísimo en relación a la configuración de todos estos aspectos y es un tema de día a día.
Fíjense que, por ejemplo, si nosotros tomáramos un periodo de tiempo en una organización que tiene, por ejemplo, 50 años en el mercado, y nos vamos a dar cuenta que cada cierto tiempo va a haber una rotación de personal. Bueno, eso en los últimos tiempos pues, también se ha acelerado, producto de las nuevas tendencias. Cada vez que un contingente de personas, que pudiéramos estarlo midiendo en términos de 5 años, se va de la organización y se incorpora otro contingente de personas, lo que podría ocurrir si no se trabajan estos valores de manera permanente, si no se están actualizando la manera como se deben interpretar estos valores, bueno, sencillamente se cambiaría la cultura de la organización. En algunos casos este cambio sería deseable. Por ejemplo, cuando hay personas que integraban la organización que estaban renuentes a incorporar nuevas formas de hacer las cosas, maneras mucho más expeditas de mirar el desenvolvimiento organizacional. Pero también pudiera ser negativo cuando el contingente inicial que acompañó la organización durante un periodo de tiempo cambia y estas personas tenían valores, por ejemplo, vinculados a arraigo, a ética, a impecabilidad en los resultados, y llegan personas mucho más ligeras en la manera de hacer las cosas y no hay una consolidación de estos comportamientos. Entonces las organizaciones están llamadas a estar de manera permanente informando, generando dinámicas humanas en la organización para estar trabajando el contenido de los valores y de alguna forma estar activando la posibilidad de que su interpretación se vaya adecuando a los tiempos actuales. ¿De dónde surgen en los valores? Bueno, de las creencias de los fundadores. Todo grupo de personas cuando se reúne para dar forma jurídicamente a una iniciativa empresarial, usualmente tiene no solamente el qué va a hacer, sino cómo lo quiere hacer. Cómo es que quiere que el comportamiento de sus integrantes se dé. Entonces esos valores son los iniciales con los cuales inicia toda iniciativa empresarial. Y eso se tiene que estar de manera permanente reforzando a partir de la creencia, sobre todo de los líderes, de los cuadros medios en sus diversos niveles, a los efectos de que siempre ellos estén pendientes de estar arraigando y ayudando a que la gente incorpore, que tenga razones de peso para entender, por ejemplo, por qué esta organización valora la agregación de valor al cliente, porque esta organización valora la impecabilidad en la respuesta, porque esta organización valora la honestidad, porque esta organización valora la integridad, etcétera, etcétera. Es decir, la gerencia está llamada a seguir perpetuando de alguna forma esos valores que los fundadores de una determinada organización iniciaron. No obstante, también vale la pena decir que es súper importante que ellos se estén actualizando de acuerdo a las exigencias que cada época pues va marcando. Luego, las creencias, esos valores se van incorporando en los colaboradores y eso tiene que ver con la conexión entre las creencias y los valores que cada uno de los integrantes de una organización viene. Pero ¿qué va a pasar con eso? Fíjense que si yo valoro la participación, el hecho de que todo el mundo exprese de manera adecuada, respetuosa, de manera asertiva lo que piensa, yo tengo que propiciar que existan mecanismos de premiación que den de alguna manera posibilidad de premiar esa conducta. Si yo digo que yo valoro la participación y cuando alguien participa lo mando a despedir o no le hablo más o no permito que que exprese sus ideas, la gente inmediatamente se va a dar cuenta de que no es verdad lo que tú dices con la palabra versus lo que haces en la vida real. En consecuencia, tengo que ser muy congruente entre lo que digo, el contenido de lo que digo versus lo que hago y la cotidianidad. Luego, también hay necesidad de que las organizaciones, y hoy está muy en boga
el mantener influencers o influenciadores para arraigar valores, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, es como mantener mecanismos activados nuevamente que cada vez se van vinculando más con las necesidades del momento para que puedan ir ayudando a que las personas que están dentro de la organización desaprendan comportamientos que no están siendo cónsonos con los valores y que reafirmen las conductas adecuadas a los efectos de que los valores que de alguna forma se transmitan sean los adecuados. Y eso es lo que nuevamente va a incidir en los resultados de la empresa. Los valores, señores, se van retroalimentando en función de los resultados que la organización va generando. Una organización exitosa que incentive el valor, por ejemplo, de honestidad, tenderá a perpetuar este valor como esencial para el negocio. Es decir, la gente es muy congruente cuando está dentro de una organización, pertenece a una organización y escucha que se le dice algo y ve que se hace otra cosa. En ese caso, pues evidentemente estaríamos en serios aprietos. De allí que es importante es estar nuevamente de manera permanente revisitando cuáles son los valores, qué sentido tienen estos valores, cómo tenemos que reorientar o refocalizar estos valores, a través de qué estrategia podemos hacerlo a través de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Y también los valores, como es sabido, tienen que estar en una permanente vinculación con el contexto, porque el contexto, el entorno donde se desenvuelve una organización va cambiando. Fíjense que en el pasado no se hablaba de la diversidad, que hoy es un imperativo en las organizaciones, sino que las organizaciones en el pasado, por ejemplo, al momento de seleccionar personas, seleccionaban una tipología de personas, inclusive desde la apariencia física hasta la manera como se expresaban, la manera como hablaban, etcétera, etcétera. Hoy eso es impensable. Entonces hoy se valora la diversidad, hoy se valora el derecho que tiene todo ser humano a ser como es, que pareciera que no lo eligió en un día determinado, sino que somos como somos y que es nuestro derecho. Ahora bien, esto hay que diferenciar entonces de lo que es la parte normativa. El hecho de que yo sea como soy no implica que yo haga lo que quiero, sino que yo tengo que estar atenta a circunscribirme a un marco normativo en el espacio organizacional donde voy. Y allí está llamada la organización para estar activada, generando y propiciando que de alguna manera estas cosas se den. Entonces, esto es fundamental. Los valores, señores, y la cultura organizacional hay que estarla revisando de manera frecuente y permanente. Entonces, los valores, bueno, sencillamente se expresan y de alguna manera su contenido es fundamentalmente ético. Y ellos son los que, como habíamos dicho anteriormente, van dando forma a la cultura. Ahora bien, por ejemplo, si yo los invitara a ustedes a formularse algunas interrogantes, algunas reflexiones, yo les diría, bueno, ¿qué es lo que podemos estar permanentemente revisando para saber cómo estamos teniendo este tema, que estamos trabajando en esto, cómo estamos viendo nuestros valores? Y una de las preguntas sugeridas es, por ejemplo, ¿en qué creemos como empresa? O sea, nosotros como organización, ¿en qué creemos? O sea, ¿qué es lo que nosotros creemos que puede ser importante, no solamente para nosotros, conglomerado organizacional, sino allá afuera, a la gente a la cual le llegamos? Si esta empresa fuese una persona, un ser humano, ¿cómo sería? ¿Qué impacto tendría en esa sociedad? ¿Qué pensaría la gente de? Y a ver, ¿a qué aspectos de nuestro proceder prestamos más atención? Es no sé, a lo interno, es a las normas, es a la disciplina, es a la producción. ¿A qué le prestamos más atención? ¿O es a una integralidad? Porque al final el resultado organizacional va integralmente al mercado, a ese mercado objetivo, le llega a personas, a seres humanos, a familias,
Entonces, ¿qué es lo que estamos vendiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo los invito a que se formulen de manera permanente estas interrogantes. Es lo que podría de alguna forma ayudarnos a mirar si lo que estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo, sobre todo, realmente es adecuado, si está en el marco de el deber ser o si tenemos que operar algunos cambios. Y aquí, entonces, es importante como resultado final tener conciencia de que en las organizaciones hay dos tipos de valores, los que se conocen como los valores terminales, que justo están referidos a esos resultados organizacionales, es decir, el cómo me percibe mis clientes. Y, por ejemplo, me perciben como una organización que genera resultados de alta calidad, de excelencia, o me perciben como mediocre para salir del paso, o sea, cómo soy percibido. Y internamente hay unos valores que se denominan instrumentales, que son los que están referidos a los comportamientos cotidianos más individuales. Entonces, por ejemplo, cuando uno llega a una organización, uno se da cuenta si las personas de manera individual, por ejemplo, son serviciales, si son educadas, si son colaboradoras, si están disponibles para ayudarte a resolver algún tema que sea necesario resolver, si son trabajadoras, o sea, ¿cómo son? Pareciera que es impensable que los valores instrumentales pueden ser negativos y que los valores terminales sean positivos. Pareciera que los valores instrumentales tienen que irse dando de manera adecuada para que la sumatoria de ellos den cabida a los valores terminales. Es decir, pareciera que una organización que es percibida como una organización de alta calidad está integrada por personas que compartan o tengan comportamientos y valoren cosas que no tienen nada que ver con la alta calidad, por ejemplo. De allí que entonces hablamos de lo que son las culturas fuertes y las culturas débiles. Y fíjense, esto es muy, pero muy importante. Una cultura débil es aquella cuya participación individual de las personas que la integran y la aceptación de esas personas, de las normas, de las disposiciones internas, es baja, y también la intensidad y la firmeza de ejecutar, por ejemplo, esas disposiciones también es baja. Se dice que es una cultura débil. ¿Qué significa eso? Todo el mundo hace lo que quiere. Una cultura fuerte es la que está caracterizada porque sus integrantes tienen altos niveles de participación y aceptación de los postulados organizacionales. ¿Y saben cuándo se da eso? Cuando la organización valora lo que yo como individuo valoro. Si los valores de esta organización no se parecen a mí, pues yo no voy a dar lo mejor de mí. Si yo creo en la honestidad y yo estoy en una organización donde veo que la honestidad no es un valor, sino que se hacen las cosas mal hechas, engañando, por ejemplo, a personas, etcétera, etcétera, yo seguramente no me voy a sentir muy bien allí y no voy a estar disponible para cooperar en que eso sea una realidad. Entonces, una cultura fuerte es aquella, nuevamente, en la cual tanto la participación y aceptación de sus miembros de los postulados organizacionales es alto, y también la intensidad y la firmeza con la cual actúo para que esos postulados organizacionales sean una realidad. En consecuencia, una cultura fuerte implica participación de sus miembros, aceptación, intensidad y firmeza en sus comportamientos. No solamente en la convicción de que me gusta esto que hace la organización y yo creo en esta organización, sino que lo demuestro con mi comportamiento, con mi intensidad, con mi firmeza. De allí que en las culturas fuertes usualmente uno de los elementos y los aspectos que más importancia tiene es justo el compromiso evidente de la mayoría de sus integrantes. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los riesgos de no tener una cultura organizacional fuerte? Bueno, son muchísimos. Una organización que comienza a tener una imagen totalmente negativa en un determinado mercado. ¿Y cómo se comienza a dar eso? Fíjense que comienza de lo interno a lo externo, internamente con comportamientos fuera de lo deseado entre sus miembros, es decir, sin mayor apego
a ciertas pautas, cierto foco en ciertos elementos que son absolutamente importantes, podría ser que exista confusión entre los integrantes de la organización porque eventualmente a lo mejor algunas personas dirán, bueno, pero si esto es negativo o es malo, ¿por qué a ciertas personas se les permite hacer esto? Y entonces comienza a haber internamente como una confusión entre los miembros, lo cual denota una inestabilidad entre los integrantes de una determinada organización. Así también, evidentemente, que va a comenzar a aparecer un precario compromiso de sus integrantes. ¿Por qué? Porque la gente no se compromete con lo que nuevamente no está convencido que es el deber ser. Pero eso comienza entonces a trascender los ámbitos y los límites internos de la organización en imagen pública distorsionada y la organización comienza a ser mal vista. Entonces, pues, yo le preguntara cuántas organizaciones conocemos que hemos visto a través de la historia reciente de que, wow, que comenzaron a lo mejor muy bien y que en un momento determinado comenzaron a perder el rumbo y eso comienza a hacerse evidente. Y esto evidentemente que tiene un impacto negativo en el mercado objetivo, en el mercado al cual pretendía llegarle. Y en este momento, con la masificación de la información a través de los diversos mecanismos, las redes sociales, pues no se deja esperar. Entonces, si hay un momento peligroso que es importante tener clarísimo, que es importantísimo estar consciente de que la cultura de una organización es el resultado de los valores de sus integrantes y que tienen que haber prácticas para que esto se pueda estar reforzando de manera permanente. ¿Y cómo se fomentan los valores? Bueno, número uno, con las prácticas y los comportamientos cotidianos, todos los días, desde el saludo, el preocuparme por mirar cómo le está ocurriendo a mi compañero o compañera, el ser colaborativo, el tener una actuación de impecabilidad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los resultados técnicos, etcétera, etcétera. Pero también el reconocer cuando tuve una equivocación, cuando no sé algo, y expresarlo de manera oportuna. Eso también va a estar reforzado por la actitud frecuente de los líderes. Los líderes son los grandes influenciadores de los equipos de trabajo. Si el líder hace cosas inadecuadas, se comporta de manera inadecuada, pues tiene el riesgo de que mucha gente quiera copiar esos estilos. Entonces tengo que cuidar muchísimo cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, tener razones por las cuales, y el día que me equivoqué, reconocerlo desde la humildad y estar disponible para estar incorporando. Y por último, mi gran recomendación es propiciar espacios donde los valores se puedan evidenciar como parte del comportamiento cotidiano. Ejemplo, una reunión donde se permita la participación. Ejemplo, reconocer que me equivoqué abiertamente y propiciar una disertación de qué podemos hacer y cómo puedo hacer yo para transformar mi comportamiento en que no se constituya en cotidiano. Es decir, es presentarme como líder, como un ser humano vulnerable, pero con una gran responsabilidad al momento de compartir con otros lo que tengo que estar compartiendo. Entonces, esto es fundamental. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes la importancia y la profundidad que tienen los valores y que siempre lo han tenido. No existe sociedad adecuada donde la convivencia sea placentera y que conlleve resultados adecuados para la mayoría de sus integrantes, donde los valores no estén presentes, es decir, los valores que le hacen sentido a esa sociedad. En términos organizacionales, pues yo los invito a que no nos cansemos nunca de tener esto activado y que de alguna manera seamos siempre actores activos para poder estar propiciando que nuestros valores organizacionales siempre estén allí presentes. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.